Hoy en día, todo hijo de Dios tiene un padre que está a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres un hijo de Dios, tienes un padre que está a tu favor, un padre que está presente, un padre que te tiene presente a pesar de la condición que estés viviendo. Papá te tiene presente. ¿Cuántos dicen amén? Papá te tiene presente. Él es un Dios que te favorece. ¿Por qué quiero decirte esto en esta mañana? ¿Por qué quiero hablarte sobre esto? Jesús dijo unas palabras en Isaías 61. Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí y Él me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de las cárceles. Pero hay una parte que me llama la atención y Él dice, para anunciar, para declarar el año de favor sobre cada nación. ¿Cuántos dicen amén? Para anunciar el año de favor sobre cada nación. ¿Por qué hablamos de favor? Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros para poder anunciar que tienes un Dios que te favorece. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está sobre nosotros para poder anunciar que a pesar de lo que estemos viviendo, tenemos un Dios que nos favorece. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero poder comenzar con el significado de lo que significa favorecer. Por favor, si me puedes ayudar allí. Lo que significa favorecer, si me puedes ayudar. Dice que el verbo favorecer está vinculado a la idea de favor, brindar colaboración o asistencia. Al favorecer a un individuo que se le concede amparo, se le da un beneficio y se le otorga una ayuda. Dile que está a tu lado, Dios te va a dar amparo, Dios va a concederte un beneficio y Dios va a otorgarte su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede decir fuerte, yo tengo un Dios que me favorece. Vamos, que se escuche fuerte, diga, yo tengo un Dios que me favorece. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero ir a 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. En la versión NBB dice lo siguiente: porque Dios dice, el que está a tu lado, Dios te está diciendo hoy. Porque Dios dice, escuché tu clamor en tiempo favorable y en día de salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios y hoy es el día de salvación. No sé si yo fuera usted estuviera levantando mi mano, pero hoy es el día que Dios ha preparado para mostrarte su favor. Hoy es el día que Dios ha preparado para intervenir en medio de esa situación. Hoy es el día que Dios preparó para tu vida, para que puedas ver al Padre que te favorece. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede decir, yo tengo un Dios que me favorece. Yo tengo un Dios que me favorece. Él ha escuchado tu clamor y hoy es el día. Hoy es el día, a pesar de la crisis que podamos estar pasando en el mundo entero, tenemos un Dios que está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que está a nuestro favor. Y quiero ir a una historia rápidamente, 1 de Crónicas, capítulo 5, verso 18 al 20. El Señor te va a favorecer. Pero ¿cómo activamos ese favor de Dios? Dice la Biblia en el libro de 1 de Crónicas, capítulo 5, verso 18 al 20, por favor, ¿lo puedes poner? Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, diga conmigo, hombres valientes. Vamos, diga fuerte, hombres valientes. Hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban el arco y diestros en la guerra. Eran 44,770 que salían a la batalla. Verso siguiente, por favor. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodac. Diga conmigo, tuvieron guerra. Verso siguiente, por favor. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue
favorable porque esperaron en Él. Dile al que está a tu lado, te va a ir favorable. Vamos, dile fuerte, te va a ir favorable. Te va a ir favorable en medio de lo que estás atravesando. Yo no sé qué guerra puedas estar atravesando hoy. Yo no sé qué conflicto puedas estar atravesando hoy. Pero tú y yo tenemos un Dios que nos favorece. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver en esta tarde la clave para poder activar ese favor de Dios sobre nuestras vidas. Y el verso que leíamos dice que estos hombres eran valientes en medio de una guerra, en medio de un conflicto. Dice las características de estos hombres. Dice que eran valientes, que eran entrenados, que eran capaces, estaban preparados. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Tenían todas las herramientas, tenían todo lo que necesitaban para poder ir a la guerra. Tenían todo lo que necesitaban para poder ir a la guerra. Ellos eran valientes, eran capaces, eran entrenados, estaban totalmente capacitados para poder enfrentarse a la guerra. Estaban totalmente entrenados y capacitados para poder hacerlo. Tenían la capacidad. Diga conmigo, tenían la capacidad. Diga conmigo, tenían la habilidad. Tenían la habilidad. Dile que está a tu lado, tú y yo tenemos habilidades. Tú y yo tenemos capacidades. Estos hombres tenían la habilidad, tenían la capacidad. Ellos sabían hacer su trabajo. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos eran capaces de poder enfrentar la guerra. Ellos eran capaces de poder enfrentar la guerra. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres eran valientes, pero eran hombres dependientes. ¿Cuántos dicen amén? Eran hombres valientes, pero eran hombres dependientes. Eran hombres que estaban capacitados, eran hombres que estaban entrenados, eran hombres que sabían hacer su trabajo, pero eran totalmente dependientes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente dependientes de Dios. Y en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de aflicción, en medio de este tiempo de persecución que puedas estar atravesando, yo sé que Dios te ha dado la capacidad de poder atravesar las situaciones, pero en medio de lo que puedas estar enfrentando, lo que te va a llevar a ver la victoria es que tú puedas aprender a depender de Dios en medio de las circunstancias que puedas estar atravesando. ¿Cuántos dicen amén? En medio de lo que estás viviendo, lo que va a provocar el favor de Dios es un corazón dependiente. Hombres que sabían hacer bien su trabajo, hombres que estaban preparados, pero en medio de la guerra ellos hicieron dos acciones. Dice que clamaron a Dios en medio de la guerra y esperaron en Él y les fue favorable. Hicieron dos acciones que provocarán el favor de Dios sobre tu vida. A pesar de lo que estés viviendo, no dejes de depender de Dios. A pesar de lo que estés atravesando, que tu dependencia crezca. ¿Cuántos dicen amén? En momentos de guerra, en momentos de conflicto, es donde el Padre está esperando que nuestra dependencia pueda crecer hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? En momentos de guerra, en momentos que estamos atravesando, es donde el Padre está esperando que nuestra dependencia pueda crecer hacia Él. Por eso la palabra dependiente tiene este significado. Por favor, quiero que lo puedas poner. Dependiente, el significado de dependiente. No, ese no es, hijo. Ese no es. El siguiente. El significado de dependiente dice que es alguien que está subordinado o ha quedado al arbitrio de una voluntad. Dependiente es alguien que está subordinado o ha quedado al árbitro de una voluntad. Dependiente es alguien que está o ha quedado al arbitrio de una voluntad. Y estos hombres tenían la capacidad, pero eran totalmente dependientes de Dios. Porque en medio de su guerra, ellos no enfrentaron la guerra en su capacidad. Ellos enfrentaron la guerra
sabiendo que tenían un Dios que los iba a favorecer. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no enfrentaron la guerra diciendo, no, yo voy a buscar la salida, yo voy a buscar la alternativa. Ellos enfrentaron la guerra sabiendo que el único que iba a proveer la salida era el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? El único que iba a proveer la salida era el Dios Todopoderoso. Ellos se enfrentaron la guerra. Por eso esta palabra dice que dependiente es estar o quedar al árbitro de una voluntad. O sea, estar sometido a una voluntad, poder estar totalmente depender de la voluntad de otra persona. El árbitro de una voluntad. Esta palabra árbitro viene de la palabra también árbitro. Cuando nosotros estamos en un juego, todo juego necesita un árbitro. ¿Cuántos dicen amén? Todo juego necesita un árbitro. Por eso estos hombres eran valientes, pero eran dependientes. Habían entregado su vida totalmente al control del Señor, totalmente a las manos del Señor. Se habían entregado totalmente a Él. Ellos sabían que podían enfrentar la guerra, pero no querían enfrentar la guerra si Dios no estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? No querían enfrentar la guerra si Dios no estaba con ellos. Y una persona dependiente es aquella que se entrega al árbitro de su voluntad. Y el árbitro es esa persona que decide lo que va a pasar. A pesar de que todo el mundo se pueda parar de cabeza, a pesar de que todo el mundo pueda decir esto va a pasar, esto va a acontecer, el árbitro es el que tiene la decisión final. ¿Cuántos dicen amén? El árbitro es el que tiene la decisión final, el que dice esto se va a hacer y así se va a hacer, así va a acontecer. Tú tienes un árbitro en tu vida, es el Dios que te favorece. ¿Cuántos dicen amén? Entrégate a Él, Él va a tomar la decisión, Él va a tomar la decisión. Un árbitro o el árbitro, esta palabra árbitro, es una voluntad que no está gobernada por la razón. Es una voluntad que no está gobernada por la razón. Es una voluntad que no está gobernada por lo que pueda estar pasando a su alrededor, sino que Él tiene la decisión final. Estos hombres entendían quién era el que tenía la decisión final. Yo me puedo estar enfrentando a algo tan poderoso. Me puedo estar enfrentando a algo que quizás me supera. Me puedo estar enfrentando a algo que me está agobiando. Y tú dices, pastor, estoy viviendo esto, está demasiado fuerte. Puedo estar enfrentando miles de situaciones. Puedo estar enfrentando miles de situaciones. Pero si yo sé quién tiene la decisión final, yo voy a avanzar porque Dios me va a favorecer. ¿Cuántos dicen amén? Dios me va a favorecer. Por eso dependiente no es aquel que enfrenta algo en su fuerza. Dependiente es aquel que enfrenta lo que pueda venir sabiendo quién es su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Dependiente no es aquel que enfrenta algo en su fuerza. Yo puedo hacerlo, pastor. Yo puedo conseguir el dinero que me hace falta. Yo puedo buscar la manera. Yo puedo buscar la manera de resolver las cosas. Es que en medio del fuego que podamos estar atravesando, en medio del proceso que podamos estar atravesando, lo que Dios está esperando es que nuestro corazón pueda ser más dependiente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Más dependiente de Él. Yo no voy a enfrentar algo en mi fuerza, sino sabiendo quién es mi fuerza, sabiendo quién está conmigo, sabiendo quién es el que pelea por mí, sabiendo quién es el que está de mi lado, sabiendo que Él es un Dios que me favorece. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren activar el favor de Dios sobre sus vidas? Mira lo que dice Lamentaciones 3:25. No voy a enfrentar algo en mi fuerza, sino sabiendo quién es mi fuerza. Dice la Biblia, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Dice la palabra de Dios, el Señor es bueno con aquellos que dependen de Él. Mientras más dependiente seas, más verás la bondad del Señor sobre tu vida.
Mientras más dependiente seas, más verás el favor de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno con todos aquellos que aprenden a doblegar su voluntad y a entregarse a la voluntad del árbitro. El Señor es bueno con aquellos que entienden que en medio del proceso lo que Dios está esperando es tu quebrantamiento. Que en medio de lo que estás enfrentando, Dios está esperando tu quebrantamiento. Porque todos podemos desarrollar la habilidad, porque la habilidad se desarrolla con el entrenamiento. La habilidad se desarrolla con el entrenamiento. Tú entrenas y la habilidad crece. Tú entrenas y la habilidad crece. Estos hombres tenían mucha habilidad. Ellos eran perfectamente entrenados. Su habilidad estaba arriba. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Estaban perfectamente preparados. La habilidad crece con el entrenamiento, pero la dependencia crece con el quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no va a crecer tu dependencia. El Señor quiere mostrar su favor sobre tu vida, pero quiere que entiendas que en medio de lo que estás viviendo, tu dependencia tiene que crecer. Y no puede crecer si no hay quebrantamiento. No puede crecer si no hay quebrantamiento, si tú no estás dispuesto a quebrar tu corazón, a humillar tu corazón, a poder entregar tu corazón a la voluntad de Él. A poder decir, Señor, yo dependo completamente de ti. Yo no sé cómo tú lo vayas a hacer. Yo no sé cómo tú vayas a resolver este problema. Pero yo no me voy a detener. Aunque tenga un ejército a mi alrededor. Aunque tenga miles de cosas que estoy enfrentando. No me voy a detener porque sé que tú me vas a favorecer. Yo dependo de ti. Yo seguiré avanzando. Yo seguiré avanzando. Yo seguiré creyendo. Y terminaré viendo todo el favor que tienes para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La dependencia crece con el quebrantamiento. Si tú no estás dispuesto a humillar tu corazón, nada va a acontecer a tu favor. Si tú no estás dispuesto a humillar tu corazón, a hacerlo sumiso, a hacerlo manso, a entregarlo al árbitro. ¿Cuántos dicen amén? Humillar tiene que ver con hacer el corazón humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Mientras más quebrantamiento, mayor dependencia. Ahora, tú tienes la habilidad, pero Dios tiene el favor. Tú tienes la habilidad, pero Dios tiene el favor. Yo sé que tú sabes hacer cosas, pero el que tiene el favor es Él. Porque tu habilidad sin dependencia nunca tendrá trascendencia. Tu habilidad sin dependencia nunca tendrá trascendencia. Tú puedes saber hacer, no, pastor, es que yo trabajo más horas y voy a resolver. No. Tú puedes creer, saber que vas a hacer y resolver las cosas. Tu habilidad es buena, pero tu habilidad sin dependencia nunca tendrá trascendencia. Si tú quieres trascender, si tú quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, tú necesitas ser dependiente de Dios. Ser dependiente de Dios. Entregarte por completo. Porque Dios va a hacer algo favorable. Dile al que está a tu lado, Dios va a hacer algo favorable. Vamos, dile, Dios va a hacer algo favorable. Por eso David decía en el Salmos 44, versos 6 y 7. Aunque yo sé utilizar estas herramientas, David decía en este verso, Salmos 44, versos 6 y 7. Aunque yo puedo tener la capacidad de hacer muchas cosas, David decía, yo no confío en mi arco. Ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Aunque yo pueda hacerlo, aunque tengo la capacidad, mi confianza no está en lo que yo pueda producir.
Mi confianza no está en lo que yo pueda hacer, sino en quién yo estoy dependiendo, en quién he puesto mi confianza. Dice David, yo no confío en mi arco, yo no confío en la espada, eso no me va a dar victoria, tú me vas a dar la victoria, es Él que te va a dar la victoria, es Él el que va a abrir la puerta, es Él el que te va a sorprender, es Él el que va a hacer algo nuevo en tu vida, es Él. Muchos están diciendo, pero pastor, ¿cómo salgo de esta crisis? Es Él. Pastor, ¿cómo se abre la puerta? Es Él. No es tu arco, no es tu habilidad, es tu dependencia. Dile que está a tu lado, Dios va a hacer algo favorable para tu vida. Por eso, lo primero que hicieron estos hombres fue clamar a Dios. Lo primero que hicieron estos hombres, aunque podían enfrentarse a la guerra porque estaban preparados, lo primero que hicieron fue clamar a Dios. Porque ellos confiaban en Dios. Porque ellos confiaban totalmente en Dios. Porque eran hombres totalmente dependientes de Dios. Yo no sé qué batalla puedas estar enfrentando, pero quiero decirte, no dejes de clamar a Dios. No dejes de clamar a Dios. No dejes de pedir compasión a Él. No dejes de pedir compasión. Él está atento. Él está atento a tu clamor. Él está atento a tu voz. El Padre está atento a tu voz. Él es un Dios que te va a favorecer. Él es un Dios que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios que lo va a hacer. Pero no dejes de clamar por más guerra que estés enfrentando. No dejes de pedir compasión. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y ellos clamaron porque ellos confiaban completamente en el Señor. Por eso David dice en el Salmo 57:1, a pesar de la condición que esté viviendo, no voy a dejar de clamar al Señor. La clave para activar el favor es clamar a Él. Mira lo que dice el verso en Salmo 57, verso 1, por favor. David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso siguiente, por favor. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que, ¿qué dice David? Al Dios que, al Dios al Dios que me favorece. David tenía claro, yo voy a clamar, pero yo sé que el Dios que estoy clamando es un Dios que me va a favorecer. Yo sé que no estoy clamando a alguien que está muerto. Yo sé que estoy clamando a un Dios que está vivo, a un Dios que sigue haciendo milagros, a un Dios que sigue abriendo el mar, a un Dios que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, a un Dios que sigue sorprendiendo a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? David dice, a pesar de lo que esté pasando, yo buscaré refugio en ti hasta que pase todo lo que esté viviendo. Buscaré refugio en ti y no dejaré de clamar al Dios que me favorece. El verso siguiente dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Todo aquel que clama a Dios nunca quedará sin respuesta. Nunca quedará sin respuesta. Ahora, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice que te va a responder, de que te va a responder, te va a responder. Ahora, Dios no dice cómo te va a responder. Dios no dice en qué momento te va a responder. Pero tú tienes que tener la plena seguridad que el Dios que estás clamando es un Dios que te va a favorecer. Es un Dios que te va a favorecer. Por eso la expresión de David fue, clamaré al Dios que me favorece. Yo no estoy clamando a cualquier persona, yo estoy clamando a un Dios que me favorece. Porque sé que de Él vendrá mi socorro. ¿Cuántos dicen amén? Sé que Él enviará su ayuda desde los cielos. Sé que Él me librará de la trampa de mis enemigos. Sé que Él actuará a mi favor. Sé que Él obrará en medio de las circunstancias que estoy viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas, en medio de tu guerra, no dejar de clamar al Señor, no dejar de buscar al Señor.
Toda búsqueda requiere una acción. Toda búsqueda requiere una acción. Tú no puedes quedarte estancado en medio de la guerra. Tú necesitas clamar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas clamar al Señor. Porque algo pasa cuando el pueblo clama a Dios. Porque el clamor da a demostrar tu dependencia. Algo pasa cuando tú clamas a Dios. Porque Dios dice, aquí hay alguien que está dependiendo. Aquí hay algo que está dependiendo. Y cuando tú clames a Dios, déjame decirte que el Señor va a responder. Y el que está a tu lado de que va a responder, va a responder. Por eso Salmo 107, verso 13 dice lo siguiente. Salmo 113, verso 7 dice lo siguiente. Dios te va a librar, Dios va a obrar, sí, pero Dios va a librar. Salmos 107, verso 13. 107, verso 13. Dios te va a librar, Dios va a hacer algo poderoso. Pero la Biblia dice, luego que clamaron. Si puedes marcar esa palabra luego. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Entonces la gente quiere que Dios lo libre. La gente quiere que Dios actúe a su favor. Pero ¿dónde está tu clamor? Tu clamor no puede parar por más guerra que puedas estar enfrentando. Por más circunstancias que puedas estar enfrentando. En medio del conflicto que puedas estar viviendo, tu clamor tiene que ser mayor. Tu clamor tiene que ser mayor. ¿Cuántos dicen amén? Porque no pasará antes, pasará luego. Y el que está a tu lado, no es antes, es luego. ¿Cuándo Dios te va a favorecer? Luego que clames. No primero me desesperé y luego clamé. Dile al que está a tu lado, luego que clames. Porque somos campeones para hacer las cosas al revés. Decía la abuelita, primero metemos las 4 y después queremos reivindicarnos. Pero Dios no dice antes, Dios dice luego. Porque antes ya Dios conoce lo que tú necesitas. Pero luego se activa cuando tú clamas. Antes de que pidas, ya Dios sabe lo que vas a pedir. Dios ya lo conoce. Antes de que tú lo digas, Dios es un Dios de antes. Pero Dios también es un Dios de luego. Luego que clames, Dios hará algo favorable sobre tu vida. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Diga conmigo, sin búsqueda no habrá favor. Vamos, diga fuerte, sin búsqueda no habrá favor. No hay favor. Sin clamor no hay favor. Luego que clames, Él te librará. Luego que clames, Él te librará. Sin búsqueda no hay favor. Porque muchos tienen la habilidad. Tenemos la habilidad. Podemos resolver porque Dios nos ha dado la capacidad. Pero aunque puedas hacerlo, no significa que debas de hacerlo. En medio de todo lo que estés enfrentando, un corazón dependiente siempre provocará victoria. ¿Cuántos dicen amén? Siempre provocará victoria. Alguien que busca a Dios. Jeremías 10, 21. Alguien que busca a Dios, porque sin búsqueda no podrá haber favor. Sin búsqueda no habrá favor. Necesitas buscar, necesitas clamar. Y aquí habla de unos pastores. Ya conmigo, pastores. Ya conmigo, tenían la habilidad. Vamos, diga conmigo, tenían la habilidad. Pastores. Gente que tenía la habilidad que Dios le había entregado. Pero pasa que los pastores dice que se infatuaron, se pusieron necios, se pusieron rebeldes.
y creyeron que ya todo estaba resuelto. Y dice que los pastores se infatuaron y no buscaron ¿a quién? A Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Se perdió. Todo lo que tenían se perdió. Porque ellos tenían la habilidad, pero no buscaron. Ellos sabían qué hacer con el ganado, pero no buscaron. Porque tu prosperidad no está en tu habilidad, tu prosperidad está en tu intimidad. Tu prosperidad está en tu dependencia hacia Dios. Mientras más crezca la intimidad, mientras más crezca la dependencia, mayor será la victoria que experimentarás sobre tu vida. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Y voy terminando con esto. Ya conmigo, clamaron al Señor. Ahora, todo aquel que clama tiene que saber esperar. Porque Dios no dice cuándo lo va a hacer. Dios solamente dice, tú clamas, yo te responderé. Si yo clamo, tengo que saber esperar. Por eso, lo que hicieron estos valientes fueron dos cosas. Clamaron, pero también esperaron. Porque el que clama tiene que saber esperar. Porque si te desesperas, no vas a poder conocer el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Y quiero ir terminando con esto. Porque esperar es creer o saber que sucederá una cosa que será favorable. Esperar no es estar ahí. No, yo creo que lo que viene será favorable. Yo permanezco porque yo sé que va a llegar el que estoy esperando. ¿Cuántos dicen amén? Yo permanezco, yo estoy ahí porque creo que lo que va a suceder será favorable. Por eso quiero terminar con este verso. Salmo 106, verso 12, por favor. En la versión NBI dice lo siguiente. Dice Dios hablando al pueblo de Israel. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanza. Diga conmigo, estaban felices por lo que Dios había hecho. Dios había derrotado a sus enemigos. Dios había hecho algo maravilloso. Verso 13, por favor. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. Verso siguiente. En el desierto se dieron ¿a qué? A sus propios deseos y en los páramos pusieron a prueba a Dios. Porque esto es el problema, que en medio del desierto Dios está esperando que cedas a Él y no a tus deseos. En medio de lo que estás enfrentando, Dios está esperando que cedas es a Él, que dependas más de Él, no a tus propios deseos. Hay gente que en medio de sus desiertos cede a sus deseos. Cede a sus deseos porque no esperan conocer los planes que Dios tiene para su vida. Y los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bien y no de mal. Tú vas a terminar viendo el favor de Dios cuando dependas de Dios, cuando no dejes de clamar, pero también cuando no dejes de esperar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que recibas esta promesa. Recibe esta promesa, Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Levante su mano y reciba esta promesa. Porque el Señor dice, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Verso siguiente, por favor. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. El Señor se va a regocijar en favorecerte. El Señor te va a hacer bien cuando tú no dejes de depender. Mayor dependencia, mayor será la trascendencia. ¿Cuántos dicen amén? Wow, un fuerte aplauso al Señor. Qué hermoso mensaje, Pastor Byron. Aleluya.
Hoy me ha tocado recibir palabra de los hijos de Dios y qué edificado me siento. Desde la mañana escuchando los predicadores y hoy terminando de escuchar al pastor Byron, veo todo lo que Dios viene edificando es para convertir nuestra vida en su morada. Y yo creo que hoy de nada vale nuestra habilidad si no tenemos dependencia. Aún nuestra habilidad puede colapsar cuando aparece, si eres hábil para el fútbol, si te aparece una fractura, tu habilidad colapsa. Eres hábil para algún trabajo, pero si te botan de ese trabajo, tu habilidad se detiene. Lo que Dios nos está enseñando, que habilidad con dependencia suelta a su favor. Alguien dígame fuerte amén. Y yo declaro que bendigo todas tus habilidades, bendigo todo lo que tienes en proyectos por hacer, pero aún bendigo más tu dependencia del Señor. Alguien puede aplaudir fuerte al Señor. Bendigo tus habilidades, bendigo tus anhelos, tus proyectos, pero están conectados netamente a Él. Alguien aplauda fuerte al Señor. No me salgo de esa dependencia. Pensé que lo podía solo. Hoy entiendo que necesito conectarme con Él. Qué hermosa palabra. Bendigo que sean unos meses de bendición, octubre, noviembre y diciembre. Tomo esta palabra del pastor Byron, lo tomo que Dios tenemos un Dios favorable. Alguien dígame fuerte amén. Y nuestro clamor no será un clamor de angustia, nuestro clamor será un clamor de yo sé que Él tiene el control, que Él va a hacer favorable las cosas. Alguien dígame fuerte amén. No pararemos de clamar, hoy declaramos dependencia, dependencia, dependencia. Estos son días donde el mundo está colapsando, donde el mundo está perdiendo. Aún veo a mucha gente hábil, pero no tiene que hacer. Veo a mucha gente con muchas habilidades, pero las cosas no le salen. Hoy Dios dice, habilidad con dependencia marca la diferencia. La habilidad con la dependencia es lo que marca la diferencia en estos tiempos. Aleluya. Donde otros dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué lo hiciste? Esta es la palabra de hoy. ¿Sabes por qué? Tenemos dependencia.